Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. Y en este capítulo tenemos nuevamente un invitado chileno, otro chileno. Como ya saben, lo he venido diciendo esta temporada, hay muchos chilenos, pero genial, igual porque creo que no, en la primera temporada solo hubo una persona de Chile, en la segunda temporada no hubo nadie de Chile y en esta temporada hay varios, así que está bien para que esto hace parte de la misión de traer diferentes puntos de vista, traer sobre la mesa diferentes iniciativas que se van realizando a lo largo de Hispanoamérica, así que súper. Y también para mí personalmente me permite conocer lo que está pasando en otros países del continente y quedo algunas veces conmovida, otras veces sorprendida y o sea, yo lo disfruto, me vacilo. Y en este capítulo, pues les traigo a Nicolás Ortiz. Él es músico, gestor cultural, realmente está involucrado en proyectos de mucho impacto, no solo social y artístico, em, pero sino que realmente vamos a ahondar más en ello, pero quiero dejar el grueso de la presentación para él, porque realmente creo que ahí va a ser una entrevista muy interesante, ya que al estar involucrado en diversos proyectos, todos igual en el marco de la cultura, va a poder darnos algunas perspectivas, estrategias, reflexiones y al respecto. Y bueno, él actualmente está en Colombia y eso también es muy interesante, ¿sabes? Alguien que am, ha trabajado la música en Chile, pero también lo está haciendo en Colombia, puntualmente en Medellín, lo cual ya es un approach muy bueno para el episodio porque ya en este canal hemos tenido a María Catalina Prieto, la directora ejecutiva de la Filarmónica de Medellín, lo cual nos acerca de Medellín, porque está bien Bogotá, pero vamos, ahí también nos vamos acercando. Y así que, nada, realmente estoy bastante emocionada de poder descubrir, porque para mí, francamente, es un constante descubrir todo lo que, las iniciativas que se van tomando, los espacios en los cuales se va involucrando, los festivales que se van creando. Y todo en el puntualmente Nicolás trabaja mucho desde el aspecto de la música, así que vamos a ahondar mucho en ello, pero antes quiero recordarles que se suscriban a los canales de Arte Llamado. Arte Llamado está en Spotify, en todas las plataformas de podcasting, of course, pero también está en YouTube y también está en Instagram. Y a mí me encuentran en LinkedIn. Así que, Nicolás, muchas gracias por haber aceptado el llamado, como decimos aquí, y te dejo presentarte todo lo que tú quieras. Siempre es difícil y un poquito, no sé, de pudor presentarse porque uno es algo, pero nunca completamente. Entonces yo soy chileno porque nací en Chile, pero no me siento completamente chileno. Uno, porque no me gustan los nacionalismos ni tanto las banderas. Y dos, porque pues en la condición de migrante, pues que tú bien conoces, Diana, y yo también, uno se da cuenta de que el mundo es lo suficientemente grande para enmarcarse en una categoría tan corta como la, la de la nacionalidad. Entonces yo pienso que, pues personalmente, si bien nací en Chile, llevo ya casi 11 años en Colombia, particularmente en Medellín, me siento cada vez más latinoamericano, ¿ya? Si tuviera que abrazar una bandera. Y como decía Violeta Parra, pues Latinoamérica es un gran jardín. Ese jardín tiene diferentes rincones, evidentemente, diferentes cualidades y características, pero creo que tenemos también los mismos problemas y las mismas virtudes. Entonces, estemos donde estemos, creo que se configura la cultura latinoamericana, incluso en Europa, ¿cierto? Se puede hablar de una Latinoamérica en cualquier parte porque ese territorio cultural lo conforman nuestro quehacer, digamos, nuestra identidad, más allá del lugar geográfico. Así que sí, yo estoy aquí desde Medellín, soy músico, siempre he hecho música desde chico, estudié música desde el ámbito académico inicialmente, pero a la par desde las músicas populares latinoamericanas. Luego estudié comunicación y siempre fui gestor cultural un poquito hasta que me especialicé. Ya terminé hace poquito la maestría de gestión cultural aquí en Colombia. Así que soy un sancocho, como dicen acá, una cazuela en Chile, una mezcla de varias cositas que terminan por afianzar mi idea de que pues soy un trabajador del arte y la cultura, pues, básicamente. Nacho, vamos a cortar aquí. Solamente te quiero pedir, por favor, que no hables tan cerca al micrófono porque eso eh, le hace un poco de daño a la voz. Una distancia, porque tu micrófono es bastante sensible. Gracias, Nicolás. Em,
Bueno, perfecto. Muchas gracias por esta presentación. La verdad que en eso que decís como migrante, yo también de alguna forma me he dado cuenta de que Latinoamérica está o sea, igual enmarco en todo esto también toda Hispanoamérica en realidad. Somos un continente tan rico en historia, tan rico en todas las artes, o sea, en cerámica, en la música, y creo que la música es algo que nos conecta mucho como continente. Es algo que atraviesa cada país y es algo que realmente nos puede unir. Yo creo que o sea, yo personalmente con todo, o sea, esto va a parecer Nicolás, no sé qué va a decir, pero personalmente, viste que hace poco salió el álbum de Debí tirar más fotos de Bad Bunny y hizo una salsa hizo una canción de salsa y esta canción de salsa yo siento que nos ha atravesado como continente porque todos, casi muchos están de acuerdo que esta canción de salsa fue brutal y me encanta porque bueno, yo crecí escuchando salsa en mi ciudad, en el Callao, en Lima, y me considero alguien muy salsera de estos ritmos y yo siento que solo esta canción nos atravesó a todos como oyentes, como continente también. Y, y sí, yo también me cuesta, si bien es cierto, soy de Perú, no dejo de apreciar todo lo que ocurre en otros países de Hispanoamérica. Así que en ese sentido estoy bastante de acuerdo contigo. Es siempre genial cuando los invitados pueden tirar su punto de vista y de alguna forma yo me digo, claro, al final no estoy tan sola en esta forma de pensar, de sentirse latina. Entonces, nada, solo quería agregar eso. Em, Quiero pasar a que hablemos sobre Iyari, que es esta agrupación un poco fusión, que hace música fusión latinoamericana. Justo estábamos hablando antes de empezar la entrevista sobre esto. Es una banda que se formó en 1986 en Medellín, tiene mucha relevancia para el continente y, o sea, tres décadas de trayectoria. Entonces, y vos sos director musical de esta banda, de esta agrupación, perdón. Entonces, háblame sobre cómo llegas a Iyari, para empezar, porque bueno, vos has estado en Chile, luego cómo se te presenta esta oportunidad y cómo te sentiste también. Igual ya vi que estuviste trabajando previamente con Elizabeth Morris, entonces el estilo por ahí no, o sea, no se distancia tanto, aunque es muy auténtico cada uno lo que hace, pero al final no terminas transicionando a algo muy diferente. Entonces, igual coméntame tu llegada a la agrupación y si de arranque empezaste siendo director musical y qué es lo que implica para ti ser director musical de esta banda. Sí, es una agrupación, pues, digamos que podría ser una institución aquí en Colombia de la música, ¿cierto? Y no solo en lo musical, sino también como a nivel organizacional, hacer una corporación cultural, ¿cierto? Termina por ser como el reflejo de, de una forma en que los artistas en Colombia se organizan que es muy interesante, ¿no? La política cultural en Colombia es muy interesante, está muy bien configurada desde lo legislativo y también desde, bueno, sobre todo en las ciudades, ¿no? Desde cómo se organiza a nivel organizacional, ¿ya? Particularmente en el teatro se ve con más claridad, pero en la música también hay grandes modelos de gestión. Entonces es muy interesante cómo funciona Iyari y cómo funcionan en general los grupos en Colombia. Y si quieres, ahorita podemos ahondar en eso. Yo vine a Colombia por amor, realmente, enamorado de la que ahora es mi esposa. Pues yo trabajo en la música desde muy chico, ya con las quenas, con las zampoñas, con los charangos, que son la herencia de mis padres, que es una herencia política, porque es la música con la que ellos abrazaban un proyecto de sociedad, que era la Unidad Popular, cuando estaba Allende, ¿cierto? Y todo ese proyecto de sociedad, que era un proyecto socialista en el sentido de que buscaba el bien común y que lo protagonizaban los jóvenes de ese momento, que eran mis padres, se me pasó a mí, se me transmitió a mí, sin querer queriendo. Entonces fue una herencia que yo transformé en oficio posteriormente
y que nunca abandoné, digamos. Aún así yo he hecho mucha música académica, por ejemplo, contemporánea, clásica, sinfónica, pero nunca he podido arrancarme de mis venas la sangre que tengo. Entonces la utilicé, cuando la hice consciente esa herencia, la utilicé para tener como también elementos de y configurar mi propia voz artística, ¿cierto? Y cuando llegué a Yari, pues yo sabía que tenía que seguir haciendo lo mío, digamos, que es pensando Latinoamérica desde la música, pero no podía hacerlo igual como lo hacía en Chile porque pues no conocía a nadie, pero finalmente, ¿cómo conocí a Yari? Mira, siendo jurado de proyectos culturales de la Alcaldía de Medellín. Uno de mis primeros trabajos acá fue ser jurado, evalué proyectos y dentro de esos proyectos evalué a la agrupación Yari. Y en ese momento pues había la posibilidad de llamar a los concursantes y para que pues defendieran su proyecto. Y me pareció interesante, no me gustó tanto al principio, pero me pareció interesante, era lo que más se acercaba a lo que yo hacía y me invitaron a un ensayo posteriormente y ya, desde ahí no se pudieron deshacer de mí. Y sí, rápidamente asumí la dirección, pero en una dirección pues, muy vertical, no soy el maestro de mis compañeros, sino más bien es como un articulador, porque realmente todo es bastante horizontal la forma de crear, de gestionar, y allí estamos, pues realmente el grupo ya va para 40 años, 39 tenemos, acabamos de cumplir. Pero la mayoría de los integrantes, pues, tiene 10 o 9 o 15 años, el que tiene más años en el grupo. El último, pues, fundador falleció el 2021, en la pandemia. Entonces, pues, de alguna manera es un grupo joven, nuevo, que tiene una búsqueda permanente, ¿no? Siempre tenemos que pensar en una constante renovación, ¿cierto? Desde la gestión también, pero también desde lo artístico. Y ahí estamos, pues, este año pues se viene muy movido realmente. Perfecto, porque justamente quería empezar por Yari, porque y ahí ya nos fuiste mencionando también em, la experiencia que tuviste como jurado de proyectos culturales en Medellín, y también sé que en el seno de Yari, por lo que comprendí, y vos me podrás corregir si me equivoco, se gesta también el Festival Sonamos Latinoamérica de Antioquia. Entonces, ¿cómo surge? Me gustaría ahondar más en este festival. Introducenos al festival para todos aquellos que no conozcan o no hayan escuchado de este evento. Cómo surge esta iniciativa a partir? Sí, como te decía, como somos una corporación que una de sus servicios es el grupo IARI, ¿cierto? Tenemos otros proyectos que, que, que son parte de la corporación. El Ensamble de Música Latinoamericana, que es un proyecto de formación. En algún momento en pandemia tuvimos un podcast muy tempranamente, 2020, 2021, que algún día retomaremos. Em, Toda la parte como intelectual también porque pues todos somos profes, todos somos pues académicos, ¿cierto? Y esta parte que es como más de extensión y de circulación que es el Sonamo Latinoamérica. Y nosotros como corporación y como grupo organizamos el Sonamo Latinoamérica capítulo Antioquia, porque realmente el Sonamo Latinoamérica es una red colaborativa de trabajo de personas que trabajan como nosotros, que piensan como nosotros en todo el mundo y que trabajan la música fusión y latinoamericana de manera similar a nosotros. Y realmente esto empezó en Argentina hace ya 15 16 años, en Santa Fe, Argentina, y se conformó una red, se llama Red Sonamo Latinoamérica, que tiene ya 50 sedes en 14 países de Latinoamérica y Europa. El producto principal de esta red son los festivales, ¿cierto? Pero no es lo único que hacemos, pues tenemos proyectos de investigación, hemos escrito artículos, ponencias, o sea, está la parte como más académica, está el encuentro como tal, el asado, la amistad. Y también están estos festivales que se organizan en diferentes ciudades y nosotros como miembros de la red podemos ir circulando de un lado a otro a través de la interdependencia, de la colaboración y vamos generando un grupito ahí, un grupo mundial que pensábamos, que gozábamos esto del concepto de lo latinoamericano, que es muy abstracto, sí, pero que está allí, ¿cierto? Como empezamos hablando de eso. Y eso es como un espacio que también es muy virtual hoy en día, ¿cierto? En donde estamos permanentemente dialogando y conversando del mundo a través de la música. Oh, ok. Qué curioso que me digas, empezó en Santa Fe, Argentina, y
Claro, y porque yo este año tengo que hacer un stage en Santa Fe y cualquiera diría, va, Santa Fe es como random, está ahí en Argentina, pero, o sea, no, o sea, yo nunca había ido antes, o sea, yo había estudiado en La Plata, en Buenos Aires, y había escuchado de Santa Fe, pero claro, ahora que he decidido hacer este stage en Santa Fe, me empieza a sonar la palabra Santa Fe por todas partes y me encanta igual, porque es como el universo de... No, pues, lo que pasa, no, pasa en todas las capitales opacan las provincias, ¿no? Son hegemónicas a nivel cultural también, pero realmente pues el norte de Argentina, todo el río Paraná, Rosario, Santa Fe, pues es cuna de grandes artistas y grandes pensadores, ¿no? Entonces yo creo que sí, una misión también de la red, una de las preguntas y las misiones que tiene la red Sonamos Latinoamérica es también no solo es hablar de la periferia, no es la música desde las periferias. Latinoamérica es la periferia, hoy lo podemos ver con esta política de Trump, sobre todo que nos reconoce como periferia, nos trata como periferia. Nosotros decimos, bueno, contraculturalmente, ¿qué propuesta tenemos allí? Pero también son las periferias de los mismos países, ¿no? De las capitales que invisibilizan las expresiones culturales de las provincias. Eso pasa mucho en Latinoamérica y creo que también es bueno trabajar en eso porque ahí se configura, pues, hay un caldo de cultivo para una creación que es bastante interesante, diría yo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y por eso es que es una de las cosas que me motivó mucho a crear este podcast porque tengo mucha curiosidad en saber qué es lo que está pasando más allá de todo lo que yo puedo conocer en las capitales, porque siempre, bueno, yo nací en una capital, me he desplazado de muchas capitales, actualmente vivo en una capital, pero eso no quita que yo sea consciente de que sé que hay cosas ocurriendo en el norte, el sur de determinado país y es eso lo que hace rico a un país y lo que hace incluso más rico porque si juntas todo eso al continente y es eso lo que yo me he dado cuenta y por eso es como me siento parte, o sea, me siento muy feliz de ser parte de esta parte del mundo, valga la redundancia. O sea, realmente a esta edad, como me dije, ¿por qué solo limitarme a, o sea, está bien, van así en Perú, pero porque solo limitarme a creer que esto es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, digamos. O sea, aunque quizás sí, pero, ¿sabes? Es una forma de decirlo. Em, nada, muchas gracias por comentarnos eso. ¿Y cómo se organizan? O sea, ¿qué estrategias utilizan para gestionarse? Porque vos me decís son una red de colaboración de trabajo, están por todo en Latinoamérica. Ustedes se manejan mucho en, o sea, vos sos el que está a cargo de la red en Antoquia, en Medellín, o sea, situanos un poco en Sí. participación en en esta red. Sí, las redes son siempre complejas de definir porque está conformada por personas y por entidades y por ideas, y entonces todo eso, la idea o la imagen de una red, que todo eso se vaya conectando, ¿no? Pero nunca se logra 100%, siempre es una red imperfecta. Está lleno de ¿Cómo te redes, sitúa? se- Perdóname que te corté. ¿Y cómo te sitúa a ti, Nicolás? O sea, ¿dónde te sitúa? entonces yo conocía la red, había participado en eventos de la red, hasta que un día dije, hey, pues me gustaría coordinar desde Antioquia, que es el departamento, la región donde está Medellín, una nueva pues sede acá, una nueva parada de la red acá. Y pues nadie me dijo que no, así que empezamos. Eso, son líderes que asumen una responsabilidad de mantener la red viva, ¿cierto? Pero es bien curioso la red Sonamos Latinoamérica, porque generalmente uno dice, ah, voy a pertenecer a la red de investigadores, no sé qué, la red, red de gestores. Y hay uno, incluso hay un estamento, hay una forma de ingresar y de salir. Entonces, la teoría clásica de la gestión cultural habla de los objetivos, de las misiones. En cambio, en la red Sonamos Latinoamérica, nos hicimos la pregunta, nos hacemos siempre la pregunta si es entrar en la misma lógica, que no dejan de ser neoliberales de la industria cultural, o proponer un nuevo modelo, que no es tan nuevo, sino más bien antiguo, que es el encuentro por el encuentro. Y así funciona. No tenemos misión, ni visión, ni estrategia, ni objetivo. O sea, el único objetivo es el encuentro, ¿ya? Y es la pregunta por Latinoamérica. Eso sí lo tenemos muy claro. Pero no tenemos organigrama, no tenemos. Y creo que para mí, que yo soy gestor cultural y hago clases de planeación estratégica
y investigo y el método y todo eso, para mí eso también es muy valioso porque me obliga y me obligó en algún momento a pensar la gestión cultural de nuevo desde el otro lugar, desde cómo nació, desde el mirarnos cara a cara, desde el compartir humanamente con el otro y que nos une es el relato, o el metarrelato en este caso, de los latinoamericanos. Es un ejercicio político de encuentro. Entonces a mí me gusta que sea así. Es un poco difícil a veces lograr algo, pero ¿por qué siempre hay que lograr algo? Porque siempre hay que llegar a algo, digamos, ¿cierto? Ese algo implica, pues, a veces sostenibilidad, a veces rentabilidad, sí, bueno. Pero ese espacio de la red Sonamos Latinoamérica no es para eso, porque ya hay muchos espacios para eso. ¿Ya? Nosotros quisimos proponer un nuevo espacio libre, libre de la idea del desarrollo, del éxito, de los likes, en donde simplemente nos juntemos a hablar de lo que estamos haciendo. Y salen muchas cosas finalmente, rentable y sostenible incluso, pero no estamos con la presión de lograr, de ser eso. Entonces eso es muy rico y eso es lo que más valoro de la red Sonamos Latinoamérica. Vos me decís que es un espacio de encuentro en el que surgieron muchas conversaciones interesantes y parte de esas conversaciones es la creación del festival como tal, Festival Sonamos Latinoamérica de Antioquia. El festival es lo que hace más visible la red, pero mi misión es que no exista el festival. O sea, realmente porque el festival tiene una lógica de festivales, que es conseguir el recurso para el festival, para el sonido, el transporte, la plata se va quedando en los mediadores y no en la creación, etcétera. Los likes, el Instagram, todas esas lógicas nos terminan comiendo, nos terminan desgastando y finalmente la idea de la red no es eso, la idea de la red es el pensamiento latinoamericano, ¿cierto? A través de la música. Entonces tenemos los festivales porque sabemos que es lo que nos articula y nos visibiliza, pero el objetivo de la red es deseventualizar la red. ¿Ya? O sea, ojalá que no existan festivales, ¿ya? En algún momento. Esa es la idea. Ok, yo les digo, en cada cosa yo aprendo algo. Esto va a ser una masterclass de rehacer gestión cultural. Wow, es la primera vez que escucho esto de eventualizar, Deseventualizar, sí. deseventualizar. El eventitis. Yo creo que ya es una enfermedad. El eventitis, sí. Yo creo que en nuestro continente, nuestra idea de pensar la gestión cultural, pasamos de pensar en la gestión como proceso y terminaron siendo cosas, ¿cierto? Se llama reificar la cultura o la comodificación de la cultura, ¿cierto? Que transformamos un proceso en una cosa. El festival termina siendo una cosa, una marca, un evento, ¿cierto? Y olvidamos todo lo que hay detrás de eso, ¿cierto? Que La finalmente conversación. conversación, los Claro. relatos, la ideología, etcétera. Y esto es, Ahora, estos son eso te lo digo desde el privilegio de pues, que uno tiene otras cosas, diga. Ya no estoy diciendo que voy a armar un festival para perder plata, no, porque pues uno soluciona la vida cotidiana en otras cosas, ¿cierto? Sino que hemos decidido que ese espacio de Sonamos Latinoamérica es para eso, es para pensar, no es para pagar las cuentas, porque si ahí entraría, pues estaríamos perdidos, digamos, ¿cierto? Entonces es interesante porque uno puede reconocer que hay espacios para y otros espacios para otra cosa. Entonces, cuando uno llega a lograr eso, yo creo que para eso es la gestión, para poder tomar esas decisiones de vida. ¿Ya? ¿En qué momento? Pues nada, voy a caminar mirando los pájaros, el ocio, ¿no? Que es la clave, que es la materia prima del arte, ¿cierto? El ocio. ¿Y en qué momento? Pues me mato trabajando y haciendo proyectos y revisando, siendo jurado. Esas hasta nos pasan, ¿no? Somos jurados, profe, gestores, artistas, abogados, managers, ¿cierto? Entonces, a veces que no nos coma eso. Yo sé que el mundo es así, y yo soy así, ¿cierto? Y a veces me levanto a las 3 de la mañana, pero que no ser consciente de eso sí me parece grave. Entonces, Sonamos Latinoamérica es una trinchera en donde nosotros mismos nos decimos, hey, hey, despierta que así no partió la cosa, ¿no? Que finalmente lo que queda, o sea, lo que uno se lleva a la tumba es el amigo, es el nombre del amigo, es esos recuerdos del asado que hiciste, esa canción que cantaste en la fogata, ¿cierto? Entonces creo que eso es un espacio valioso, que ojalá todo el mundo tuviera el privilegio de recuperar, porque creo que hoy sí hacen falta. ¿Y cuáles son las estrategias que propones para que se recuperen? Es difícil recuperar algo cuando no tienes tiempo para trabajar por algo. O sea, la gran batalla hoy es por el tiempo de la vida personal. Esta idea del emprendimiento, por ejemplo, que es un gran eufemismo para hablar de precariedad,
eh, ha separado, ha conquistado el tiempo de la vida personal. Entonces ahora tu trabajo es igual a tu vida, ¿ya? A toda tu vida. No solo una parte de la vida, es tu vida, ¿cierto? Entonces tú empeñas tu vida por el, no sé, por la matica pintada, ¿cierto? Por tu emprendimiento. Entonces yo creo que finalmente una de las estrategias es recuperar el tiempo de vida. Y para eso pues hay que eh, volver a condiciones justas en el tiempo del trabajo. ¿Ya? Y eso es bien difícil, es fácil decirlo, pero es bien difícil lograrlo, porque también nos han vendido la idea de que es mejor solo, ¿cierto? De que eso de trabajar, que tener jefe es malo y que es mejor ser libre y ser dueño de tus propias decisiones. A mí me parece que eso es mentira. Yo creo que un trabajo digno es aquel que te propone condiciones estables en un tiempo, en un mediano y largo plazo, digamos. Creo que sentir eso psicológicamente, sentir que tu mediano y largo plazo tiene, pues, yo sé que en diciembre voy a estar contratado o que en enero del próximo año voy a empezar de nuevo el contrato X, eso para mí es calidad de vida. Y cuando tienes eso, ya puedes empezar, puedes pensar en lo otro, ¿ya? Entonces yo creo que esto es muy marxista lo que voy a decir, pero creo que finalmente es eso, es recuperar la dignidad del trabajo, ni siquiera el salario, no estoy hablando del salario, que sería una discusión posterior, ¿cierto? Es de recuperar la dignidad del trabajo. Y es que estamos en una lógica del contrato No, sin estamos tiempo, sin... en la lógica de ser contratado, pero también podría hablarse en la lógica de una estructura que te pueda respaldar si tú quieres emprender algo también. O sea, porque es verdad que cuando uno emprende tiene que hacer, no tiene tiempo, pero porque tampoco tiene como un sistema, vamos a decir, gubernamental que, que abogue una serie de políticas que respaldan al emprendedor. O sea, el clásico ejemplo es que, bueno, cuando uno emprende, pues no tiene una seguridad social, digamos. O sea, o sea, es como no se contempla. Entonces, bueno, Francia es muy particular en ese sentido, pero creo que en Latinoamérica, por ejemplo, no. Puedes tener el estatus, pero después de eso es como o sea, no hay nada que defina cuántas horas tienes que trabajar para ser reconocido por determinadas cosas. O sea, eso también. Creo que esos son temas muy particulares a tratar. No, Como muy pasamos. complejo. Yo creo, poco a poco me he transformado en Colombia o en uno de los enemigos del emprendimiento cultural y los negocios culturales. Justamente ahorita estaba terminando un libro que se llama Darse cuenta, las falacias del emprendimiento y los negocios culturales. No en sí por el emprendimiento ni los negocios culturales, sino por la renuncia a pensar en el fenómeno del emprendimiento y los negocios culturales. O sea, que es un fenómeno económico, ¿cierto? Y por ende social. Yo creo que sí, como dices tú, se ha usado el emprendimiento para desligar la responsabilidad del Estado frente a cosas básicas, como la seguridad social, la vejez. Entonces ahora, claro, es la salida fácil. No, es que usted es responsable básicamente. O sea, si te levantas más temprano, básicamente lo vas a lograr. Y no es así. O sea, la- las estructuras sociales y nuestro sistema, pues, claro, hay muchas cosas que dependen de nosotros, pero hay muchas cosas que no, que corresponden más bien a un fenómeno estructural y estructurante que están pues dadas por la política, por la legislación, por los sistemas de poder y etcétera. Entonces, bueno, yo creo que por ahí va la cosa. Claro, bueno, lo vamos a dejar ahí porque realmente creo que es un tema para otro podcast en realidad. Y no quiero dejar de mencionar todos los otros trabajos que has estado haciendo en, en la cultura. Y bueno, a pesar de que has hecho una maestría en gestión cultural, yo creo que has estado haciendo gestión cultural incluso antes de la maestría. O sea, tendría que ubicarme en un timeline, pero tengo la impresión de que desde mucho antes ya has estado involucrado en el quehacer cultural. Entonces esta maestría viene a reforzar todo lo que ya has estado trabajando. Entonces háblanos un poco sobre esta etapa de tu vida, pero también quisiera hablar sobre la red de música de Medellín, porque esa es una otra cosa que la red Sonamos Latinoamérica también. O sea, ponme en escena con estas. No, no, es que hago tanta cosa que a veces es difícil explicar, ¿cierto? Sí, yo estudié música.
sea, yo hago música desde chiquitito, estudié informalmente y luego pues dije, bueno, cuando iba a salir del colegio, le dije a mi papá, voy a estudiar música. ¿Qué? Bueno, terminé el conservatorio, hice mi carrera de instrumentista, flauta traversa estudié yo. Pero a la par seguía haciendo música popular, latinoamericana. Terminé de eso, bueno, cuando yo, como yo ejercía yo, el oficio de la música, también sin querer queriendo hacía gestión artística o gestión cultural, eh, consiguiendo fecha, haciendo estrategias para X o para Y, etcétera. No sabía, no lo nombraba, pero pues lo hacía. Entonces terminé el conservatorio y dije, bueno, ya. Y no sé cómo, pero había un curso ahí de gestión cultural, una carrera técnica, tecnológica, y la hice. Y esa institución tenía un convenio para seguir a un estudio profesional y la tenía con comunicaciones. Dije, también me podría servir comunicaciones. Y es como fácil, dije, bueno, terminé comunicaciones. Ya después de terminar comunicaciones, me vine a Colombia y hace poquito pues decidí estudiar el posgrado, digamos. Pero ya tenía un montón de bagaje, digamos. Ya sabía lo que era la gestión, ya había escrito, empecé a hacer clases en una universidad acá de arte, de todo lo que es gestión. Y justo en ese momento, el 2022, pues se abre una vacante en la red de música de Medellín para ser el gestor cultural de la red de música de Medellín. ¿Qué es la red de música de Medellín? Es un programa público, ¿ya? De la alcaldía de Medellín, con dineros públicos, que lo podríamos marcar en esta categoría que se suele llamar acción social por la música, como este sistema de Venezuela. Bueno, en todo el mundo hay muchos programas, generalmente con financiamiento público, que buscan a través del arte, a través de la música en este caso, pues desarrollar competencia ciudadana y de cultura y de convivencia, ¿no? Sobre todo en niños y niñas. Este particularmente es el caso de Medellín, que ya también tiene 30 años casi. Es un programa público de la alcaldía que atiende 6.000, vamos para 7.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Tenemos 28 escuelas en toda la ciudad, 11 agrupaciones de gran formato. Es un proyecto muy grande y yo digo ostento porque imagínate, gestor cultural de la red de música de Medellín es un trabajo muy arduo, es pensar cómo el programa en sí es un modelo de gestión cultural, pero también como cada escuela, que son 28 y cada agrupación, que son 11 también son un modelo de gestión cultural por sí mismo. Entonces, imagínate el trabajo que tengo acá, pero es maravilloso porque hablar de gestión y música a la vez, o sea, es todo lo que soy, y comunicación, es cierto, y me pagan por eso, imagínate. Bueno, perfecto. ¿Y cuáles han sido, cuáles son las, qué es lo que, o sea, a ver, vos llegás como gestor cultural de la red de música de Medellín, y si bien es cierto, has tenido ya mucha formación, tanto en la música, en la comunicación, en la gestión, entonces llegas a este puesto, ¿y qué es lo que has tenido, qué skills has tenido que desarrollar para encararlo? O sea, porque sabiéndolo todo, s- una parte sí, pero imagino que ha habido una cuota de decir, diablos, tengo que desarrollar este skill. ¿Cuál habría sido esa? No, hombre, en eso estoy yo 2 años y algo, y justo coincidió con mi entrada a la maestría. Entonces, ¿qué hice? Articulé la entrada a la maestría, al posgrado, con este desafío de mi nuevo puesto, que era nuevo, aparte del puesto, un puesto nuevo, ¿cierto? Entonces, nadie sabía, ni yo tampoco sabía qué hacía un gestor cultural en un programa de gestión cultural. Entonces, esa pregunta que me acabo de hacer, la planteé como proyecto de investigación. Entonces, investigué qué entendía la gente que hace parte de la red por gestión cultural y también qué se ha hecho en gestión cultural. Un estudio de fenomenológico, ¿cierto? Es un estudio de caso. Entonces descubrí que la gestión cultural ha existido acá siempre, no se le nombraba, hoy se le está nombrando, y tiene que ver con todo aquello que permite que se haga formación artística, que se haga música. Pensar las comunidades, pensar el territorio, alianzas interinstitucionales, comunitarias, ¿cierto? Esta idea de la proyección artística también, ¿no? De cómo nos pensamos un espectáculo, pero también qué queremos contar con una puesta en escena. Entonces hemos descubierto y he ido categorizando la gestión cultural de la red de música de Medellín y también los espacios. Entonces, porque una cosa es lo que pasa en el territorio, en las escuelas que están en los barrios, otra cosa es lo que pasa a nivel institucional, en la ciudad, porque somos parte del municipio y el municipio tiene otros programas y proyectos. Y esa coordinación también es también parte del estudio y del análisis y de la acción de la gestión cultural. Finalmente, esto de la transformación social. Si esto logra transformación social o no.
¿Esto transforma la vida de las personas? Esa es una gran pregunta. Yo creo que ya para doctorado. ¿El arte es capaz de hacer eso? Todo el mundo diría que sí, pero no hay muchos estudios que lo demuestren, digamos. Es poquito, ¿verdad? Y los más serios han demostrado que no, de hecho. Que no por sí solo. Que el arte por sí solo no tiene capacidad de transformar el mundo. Sin embargo, en Medellín creo que sí, se transformó la ciudad gracias a la red de música de Medellín en articulación con el transporte público, con los servicios, con la educación, ¿cierto? Es una articulación, es un proyecto de sociedad y la red de música es parte o fue parte en algún momento de ese proyecto de sociedad. Entonces, bueno, creo que por ahí eso ya para el doctorado. No, muy interesante, porque sí, a veces creo que hemos estado haciendo gestión cultural por mucho tiempo, pero recién se empieza a hablar de, o sea, recién como empieza a realmente definirse, tampoco definirse, porque realmente la manera de hacer gestión cultural de cada individuo, pues va a variar dependiendo del contexto en el que tenga que hacer determinada gestión. Y en este caso, pues estamos hablando puntualmente de la red de música de Medellín y vos has tenido que sobre todo porque tampoco es como tu ciudad de origen, es como tener que reconocer muchos factores un poco más a detalle, ¿no? Como ya casi de venir un local y decirse, ok, voy a... Eso es relativo. Eso es relativo. Es como decir que no puedo hablar de de un hecho histórico porque no lo vivimos, ¿no? Yo creo que no. Incluso creo que a veces es mejor esa distancia. Eh, Me he dado cuenta, no sé si será una condición de los medellinenses, pero o más bien de la sociedad actual y de las juventudes sobre todo, es que no tienen memoria, digamos, ¿ya? Eh, mu- Uno de los problemas que tenemos dentro de la red es que no nos reconocemos como red, como proyecto. Hay muchos chicos que estudian en la escuela X allá, en un rincón, y no saben que hay otra escuela por allá, imagínate. Y no han conocido por allá. Yo me conozco toda la ciudad, porque cuando yo llegué me la caminé completa y soy amante de la ciudad. Yo me gusta y parcho mirar mapas, imagínate. Eh, y he tenido, pues, he mirado con curiosidad la ciudad, ¿cierto? Y con sospecha también, sospecha pues, metodológica. Entonces he ido aprendiendo conociéndola sin conocerla, digamos, pues, sin ser parte de eso, sin vivirla, sin vivir el barrio, pero he tenido una lectura de cada una a través de diferentes métodos, digamos. Entonces, yo creo que eso también es saludable, ¿ya? Eh, no creo que haya que hacer etnografía en cada uno de los lugares para poder hablar de ellos, ¿cierto? Y creo que también esa es una de las herramientas que te da la gestión cultural, ¿no? Como más anclada a las ciencias sociales, que uno puede hacer lectura seria, científica, ¿cierto? Incluso sin no haber vivido allí, ¿no? Entonces, creo que sí, aquí me dicen el chileno más paisa, porque yo conozco los lugares, las calles, ¿cierto? Entonces no me siento ajeno a la ciudad de Medellín, por el contrario, me siento muy protagonista de lo que pasa, de las políticas culturales, de lo que le aqueja a la ciudad, pues. Sí, yo me siento ciudadano de Medellín. Bueno, claro, toda esta lectura la puedes hacer porque precisamente estás allí, incluso no tampoco, o sea, me refiero em, como viviendo allí y porque has tenido este espíritu de, eso es algo muy acertado, igual cuando uno está con el espíritu curioso, o sea, cuando hay la curiosidad de por medio, creo que absorbes mucho más, o sea, todo lo que va ocurriendo, determinados sucesos que absorbe la ciudad. Entonces, precisamente gracias a estar allí y por tener este factor de curiosidad, es que creo que puedes lograr eh, realizar un trabajo de gestión en el marco de la red de música Sí, un poco más acertado. hay una cosa interesante, que uno que es de ciudad, yo nací en la de Santiago, en la capital, no se siente tan ajeno en la ciudad, pero qué complejo, por ejemplo, aquí en Colombia, es entender la ruralidad. Ese sí es otro cuento. Colombia es un país esencialmente rural, geopolíticamente hablando, pero culturalmente hablando también. De hecho, pues Medellín es una ciudad muy joven, que tiene dinámicas rurales y campesinas dentro de una urbe que es muy moderna. Aquí en Medellín, pues yo tengo una panorámica aquí, tiene una infraestructura pública impresionante, el metro impresionante, pero culturalmente está muy permeada por la ruralidad todavía, ¿cierto? Entender la ruralidad en Colombia es muy complejo. Pues, porque hay, por ejemplo, si tú quieres entender la violencia en Colombia, mm, estás perdido si lo ves entre bueno y malo, los buenos y los malos. Tienes que entender la complejidad de la ruralidad
y la distribución de la tierra. O sea, en la tierra, en la distribución de la tierra, del campo, están los profundos problemas de Colombia, incluso en la ciudad, ¿cierto? Porque esta ciudad Medellín se conforma con los desplazados del campo. Entonces, eso sí es complicado entenderlo, porque eso yo nunca lo logré ver donde vivía yo, y en Europa que también estuve, y en Argentina que también estuve, ¿cierto? Los problemas son más sencillos, entre comillas, porque están allí. Aquí están dentro de cada uno el problema de Colombia. Está en la familia dentro. Todos tienen un guerrillero y un paramilitar en la familia, ¿ya? Y son primos y van al mismo bautizo, digamos, ¿ya? Y después se enfrentan en el campo de batalla. Es una cosa muy loca y ahí García Márquez, yo dije, no, no era tan genio. Realmente él contó una cosa que es demasiado compleja de entender en Colombia, que es el tema de la violencia. Bueno, y precisamente con todo este contexto que nos acabas de describir, como luego de 2 años de estar como gestor cultural para la red de música de Medellín, ¿cuál, ¿cuáles son tus resoluciones? Que siempre entender el mundo a través del arte nos ofrece otra perspectiva. A pesar de que de pronto no podamos cambiar el mundo con la música, siempre vamos a tener una alternativa para afrontar los problemas, en este caso de ciudad. ¿Ya? O sea, cuando hacemos arte, practicamos arte o accedemos a él de una u otra manera, estamos también accediendo a otra forma de mirar el mundo. Yo creo que eso es lo más valioso del arte. Ya no somos superhéroes ni nada de eso. ¿Ya? Somos trabajadores, igual que, pero sí tenemos una herramienta que no es nueva tampoco, es bien antigua. Es la de los griegos, es de mirar un árbol y decir, mira, esa gama de colores, ¿cierto? Y pensar poéticamente los problemas. Eso es algo que nos vuelve más humanos. Es decir, cuando uno pierde esa capacidad del ocio, del pensamiento y la reflexión, Marx le llamó el enajenarse, ¿cierto? El alienamiento. Yo creo que el arte es súper valioso porque nos permite volver a conectarnos con lo más esencial de la humanidad, ¿cierto? Que es eso que no tiene nombre, pero que es muy importante. Que uno sabe que está allí, pero no sabe qué es, ¿ya? Eso lo decía, parece que un cantautor ahí. Y eso, si se pierde, no sé qué haríamos ahí, como sociedad, si perdemos eso, esa capacidad. eh, de la belleza, pero no la belleza de lo bonito y lo malo, ¿no? Sino de humanizarse. Eso creo que, no sé, de romantizarse con una canción, lo que contabas tú de esa canción de salsa, pues que a mí particularmente no me gusta mucho, pero esa es la capacidad que tiene el arte, ¿no? También es mágico porque es un puente, no sé, de pronto con una canción tú vuelves a tu casa, ¿cierto? A tu cocina, a tus sabores. Esa capacidad no la tiene, para los migrantes son muy fuertes, se puede sentir en la música, en un cuadro, el olor, el sabor de tu comida, cuando eras chico y estabas con tu mamá, ¿cierto? Eso es muy valioso y creo que una obra que yo escribí, se llama Isla Teja, intenta como rescatar eso, como, como de sensaciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito del arte finalmente. Mal, sí, sí, a mí esa música, esa salsa, porque yo crecí en una salsa, o sea, mi mamá era del tipo, tú tienes que aprender a bailar salsa, y yo como, El callao es Chimbum, como la canción, ¿cierto? claro, y bueno, crecí con mucha salsa y haber escuchado esa canción hace tiempo que no estaba escuchando como, o sea, una salsa porque bueno, estoy viviendo acá y no hubo otros géneros, otras formas de hacer música y no sé, me topé con eso y fue como, reconectando ahí con todos los memories y eso fue como, sí, en ese sentido, pues, I agree, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís. Y bueno, me estabas hablando de las skills que tuviste que desarrollar. ¿Y en qué punto de tu vida como gestor cultural, como profesional de la cultura, te encuentras? Gozando, sí. Gozando. Bueno, ya estás en Medellín, o sea, gozando estás, pero Porque dame yo el creo plus. que uno pues, lo ve mucho en los colegas, ¿cierto? Que padecen la carrera del arte, ¿no? De la cultura. Y yo creo que para algún momento, pues sí, las condiciones laborales para el mundo laboral en general son precarias hoy en día, y para el arte un poquito más, digamos, porque en la jerarquía social, pues, no tienen mucha fama, digamos, ¿ya? Aunque es una economía muy antigua, de las más antiguas, la del arte, en la jerarquía social no tienen los galardones que tiene un médico, un abogado, qué sé yo. Entonces eso genera unas condiciones un poquito más complejas y que acentúan un poco esta idea de precariedad laboral en el mundo del arte.
pero que yo insisto no es solo del mundo del arte. Entonces uno ve muchos colegas padeciendo la carrera que se supone era lo más bonito que tenían, ¿cierto? Y sufren y tienen problemas psicológicos, eh, de, de familia, porque hay que luchar con la cuenta del fin de mes, diga. Eso me parece muy triste a mí, porque yo estudié esto para vivir de esto, o sea, para gozarlo, y creo que en este momento yo puedo decir que sí. Y cuando doy clase, pues digo, pues ustedes no se van a hacer rico con esto. Maluma es una excepción, el Circo del Sol es una excepción, y todos esos cuentos que nos cuentan son excepciones, ¿cierto? El fenómeno es que esta cosa es difícil, pero hay estrategias para vivir dignamente y con conciencia también de clase, con conciencia social, ¿cierto? Y vivir bien, ¿cierto? Mi esposa es actriz, entonces no sé, y vivimos bien, o sea, poder ser testimonio de eso, creo que en ese momento estoy como gozando y, y me encanta decir que yo vivo del arte y de la cultura, ¿cierto? Em, pero también no vendo la otra idea, digamos. Por eso soy anti-emprendimiento, justamente. Porque yo sé que, que no es una fórmula de emprendimiento, ¿ya? Que hay formas más sencillas y más humanas de poder ser digno en el mundo del arte y la cultura. Así que eso, en esa etapa estoy. Y también pues tratando de sistematizar todo lo que he aprendido en la red, ¿cierto? Y bueno, viene una etapa de divulgación de ese proyecto, de estos resultados que obtuve en la maestría, que me gustaría empezar a, a- a dar a conocer en comunidades pues, académicas, qué sé yo. Y este año pues mucha gira con el grupo también, entonces en eso estamos. Rápidamente, me acabas de mencionar algunos resultados de la maestría, porque estuviste realizando unos estudios en unas líneas que podrías, para dejar a las personas un poco con la curiosidad, ¿no? De saber un poco más sobre esto, ¿qué podrías decirnos? Bueno, mira, en términos generales, creo que la gestión cultural, antes que era algo medio efímero, hoy es una realidad, al menos aquí en Colombia y particularmente en Medellín. ¿Ya? Es un campo. Cuando decimos un campo es que tiene actores, tiene formas, tiene métodos, tiene entidades, instituciones. Medellín es gestión cultural. ¿Ya? Hay gestores culturales, hay programas de formación de pregrado técnico, profesional y posgrado, ¿cierto? Hay producción académica, cada vez, no sé si una disciplina aún, pero va en camino hacia. Creo que en Colombia también ya la gestión cultural ya no es algo, ya es una opción de vida para muchas personas. Eso lo descubrí, entendiendo que en la red ya la gestión cultural es, todo el mundo dice sí, gestión cultural, sí. Eh, los músicos dicen sí, gestión cultural es parte de, eso lo descubrí en el estudio. También descubrí de que hay una asociación de la gestión cultural muy hacia lo administrativo, ¿ya? Y hemos abandonado esa vocación de la gestión cultural creativa. Gestión viene de gestar, de gestar algo, ¿cierto? Y creo que hay que reivindicar ese rol de la gestión cultural, sobre todo si somos artistas, ¿ya? Un gestor cultural tiene la capacidad también de proponer una nueva narrativa, de resignificar el mundo. No es solo un administrador de recursos, que también lo es, también es un creador. Entonces, si va a ser un festival, no es cualquier festival, es un festival que tiene un concepto, que tiene una idea, una mirada del mundo, que logra transformar o aportar a la transformación de las personas que asisten de una u otra manera y que articula ese festival con otra cosa. Eso es crear y resignificar el mundo. Y yo creo que eso, si bien ya se abraza la idea de la gestión cultural, todavía es muy nueva, eso todavía es muy administrativo, ¿no? Que es una herencia pues, europea, española particularmente, o francesa incluso, que es la del administrador cultural, ¿cierto? Y creo que en Latinoamérica tenemos esa capacidad de ser más creativo, digamos. Somos gestores culturales, administramos, sí, pero no es una administración creativa, o sea, para cambiar nuestras condiciones de vida. Yo sí creo que esa lo descubrí también investigando y creo que es importante como acción social poder abrazar esa idea de la gestión cultural creadora. Bueno, muchas gracias por este pantallazo de los resultados, y si alguien está interesado en... Pero todo esto hace parte de tu tesis, ¿verdad? ¿Y lo vas Eso son a... ya está online publicado o no? No, todavía no, ya pronto. Sí, pronto yo creo que sí. Claro, ¿no? Cuando lo tengas, pues ya sabes, me lo compartes y lo ponemos en la descripción si alguien quiere chusmearlo, porque se puede, eso normalmente se puede, que yo sepa se puede, o no. Sí, una vez publicado, la universidad lo publica en su base de datos y pasa a ser de público, digamos. Claro, claro. De pronto es muy particular el estudio de caso, pero sí, a mí también me interesaba más que el caso en particular, son las reflexiones en general, ¿cierto? Hay una reflexión también
que habría que profundizar es esto de la transformación social, que ahí yo planteo que es más una estética que una realidad, ¿cierto? Entonces, esta idea del arte como transformador social, así de manera primaria, pues me parece que también es importante repensar. No por no decir que no tiene esa capacidad, sino que para entender de que es mucho más complejo, o sea, transformar la sociedad es mucho más complejo que hacer proyectos artísticos, ¿ya? Porque si no nos vamos metiendo en una trampa y terminamos por, en vez de transformar una sociedad en mantener los problemas que nos aquejan. Entonces es una dualidad ahí muy interesante que a veces pues nos creemos, pero no nos damos cuenta que estamos manteniendo un problema en vez de solucionarlo. Entonces creo que es muy interesante esas reflexiones que también son parte de ese estudio, pero que en realidad habría que profundizarlo. Oh my God. ¿Y ya la has presentado? O sea, ¿ya pasaste ante los jurados y todo ello? En eso está justamente, por eso no se puede publicar aún. Ok. Sí. Claro, claro. Ok, me encantaría estar en la audiencia ahí para escuchar todo eso. Eso sería algo intensamente bueno. Bueno, muchas gracias por todo esto. La verdad que ha sido o sea, entre todos tú has hecho muchas cosas y creo que cada proyecto te ha aportado una perspectiva enriquecedora no solamente de cómo percibes tu entorno, la sociedad, la cultura, el accionar, las personas que intervienen, todos los factores que puedan intervenir al momento de ejecutar un proyecto cultural o de pensarlo incluso, que realmente creo que hace falta tiempo para ahondar en cada uno de esos aspectos, porque me dices cada cosa y digo, wow, me encantaría ahondar en eso, pero en eso también. Ya me también. Mal. Claro, por ejemplo, a mí me interesa mucho la economía y la cultura, pero no he tenido tiempo de eso. Soy parte de un grupo de investigación en la universidad que esperamos poder tomar ese tema, porque Investigación, falta sí. mucha etnografía. O sea, se habla mucho de muchas cosas, de economía y la cultura, pero es muy poco estudio de caso, digamos. A ver, pues, ¿cuántos emprendedores lo están logrando? Muy poquito de estudios sobre eso. Y los que hay son muy desalentadores, ¿cierto? Pero vos tenés algo con los emprendedores. Yo creo que emprender Sí. también es una No, elección. tengo una postura en estos momentos de ser anti-emprendimiento. Ese es Claro, mi pero yo creo que punto. o sea, vos estás de acuerdo que a veces eso puede ser una elección. Las elecciones son posibles cuando tenemos opciones de elegir, ¿cierto? El Por eso, problema o del sea, yo creo mundo neoliberal es que que nos obliga, ¿cierto? Es el problema del mundo, es una libertad disfrazada, ¿cierto? Yo personalmente elegiría el emprendimiento, personalmente, porque mi capacidad y mi personalidad, pero, pero no es una opción hoy en día, ¿cierto? Es el único camino, ¿no? Y el único camino que uno puede tomar, porque ya, no queda otra. Eh, pero bueno, otro capítulo será para eso. bueno, yo me quedo, bueno, yo sí, es verdad eso que decís de cuando uno tiene para elegir, porque creo que yo también, o sea, siempre me he sentido con el bicho de, yo he trabajado para otras iniciativas, he trabajado para otros proyectos que están vinculados a la cultura o no, y en todo ese sentido de que me encantaría tener algo, o sea, en todo ese sentido que yo tengo el potencial para crear algo. Entonces, y felizmente, como yo concuerdo con eso que decís, es una elección en realidad de poder tomar esta decisión porque no siempre hay una estructura, ya sea familiar, social o gubernamental, que sostiene esta decisión. Que es realmente un camino bastante tedioso a, a, a continuar. O sea, entonces, yo en ese sentido sí reconozco ser bastante Sí, por eso yo digo, no, pues yo soy anti emprendimiento hasta demostrar lo contrario, o hasta que alguien demuestre lo contrario, ¿cierto? Porque finalmente creo que lo más importante es estudiar el fenómeno económico de la cultura y no asumir, porque aquí en Colombia fue una moda, economía naranja, y fue una moda que se transformó en política a través de un libro, que más que libro era un PowerPoint, ¿cierto? Entonces no hubo cuestionamiento, era como, ah, sí, ya. Y los daños que eso causó fueron tremendos no solo al trabajo del arte o la cultura, a la vida de las personas, ¿ya? Ese es el problema de la política cultural, que parece inofensiva, pero no, termina afectando la vida de las personas, de tu tía, de tu tío, de tu vecino, de tu vecina. Entonces parece que tiene mucha responsabilidad cuando hablamos de política pública y sobre todo de política pública de la cultura, y por eso creo que el tema económico pues, le falta etnografía, yo creo que es un llamado también a que se cree un campo una disciplina un poquito más
seria respecto a eso. Hay estudios de economía de la cultura, pero son econométricos. Hay autores, pues, Agudelo, Aguado, pues, muchos, pero que son econométricos, es decir, cuánto, no sé cuánto, más, con fórmula y todo eso. Pero eh, no hay mucha economía social de la cultura, ¿cierto? Se habla mucho que del PIB, el no sé cuánto del PIB fueron de la economía. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo se configura la relación de poder en esa industrias? Cuánto es la seguridad social, el tema de la precariedad, la sensación del éxito, la idea de desarrollo? Es muchas cosas que no se han estudiado realmente. Entonces, es como esa mi inquietud, más que ser un anti, es como un anti para poder demostrarme a mí mismo que tengo razón de pronto, y ojalá que no también. Ay, no, Nicolás, realmente estás bastante, wow, te haces muchas preguntas y está perfecto porque eso también te da, abre paso a la curiosidad de a dónde me va a llevar esta respuesta, ¿no? Y lo cual crea un impacto muy valioso en términos de estudios para el sector cultural al final. Bueno, en este caso el que te embarga más es el de Medellín, hablando en términos del lugar en el que estás, pero de repente seguro, pues es algo que pueda tener un impacto un poco más, o sea, para otros contextos, digamos, y eso sería internamente valioso. Así que bueno, nada, muchas gracias por habernos compartido esto. Yo creo que nos ha quedado muy claro toda la expertise, el conocimiento que puedes estar manejando en torno a las diversas áreas que embargan el sector cultural, sobre todo desde cómo el quehacer, el hacer gestión. Y realmente estoy muy agradecida de... Esta ha sido una charla, yo no tenía una charla así en el podcast hasta ahora, así que No, estoy... es muy buena. Yo estuve escuchando muy buena, sí. Sí, 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 pero A mí este también me tiene un gusta. enfoque muy Nicolás Ortiz, juega, o sea, aquí tengo la marca Nicolás aquí. Sí. Mira, antes de cerrar la entrevista, quiero hacer dos preguntas que son las clásicas y me encantaría saber cuál ha sido el peor consejo que te han dado, el más reciente o el que más te ha marcado en el proceso de hacer lo que te gusta. ¿El peor consejo? El peor consejo. Qué difícil pregunta. El peor consejo, no sé. Sabes que todos los chilenos que he entrevistado hasta ahora me han dicho exactamente lo mismo. Hay un patrón chileno aquí, tú vas a ver, en todas las entrevistas que van a salir. Qué difícil pregunta, no le respondo. Hasta Javier González, que es el director de Local Arte Contemporáneo, me dijo, no la voy a responder, no sé. Muy difícil. Y yo, güey, tampoco así, la que más te impactó, la más reciente. ¿No la No, escuchaste? la que más, no, es como, no, yo creo que no es el peor consejo, porque es un buen consejo, pero creo que decir, no, pero mira, sí, no, estudia música y todo, pero estudia otra cosa también, porque va a tener ahí asegura. No, yo creo que ya es momento, o sea, es una carrera seria, aquí se puede, o sea, es una opción de vida, el arte, la cultura. Yo creo que ningún papá, pues, mi papá me dijo eso, o mi mamá, no sé, pero, porque era un buen consejo, pues en la realidad de ellos y tal vez del momento en que vivíamos, ¿cierto? Pero yo creo que hoy en día podemos decirle a alguien, a un muchacho, una muchacha, pues eso no es algo paralelo, ¿cierto? El arte, la cultura, ni un hobby, digamos, aunque algunos lo pueden, es también una opción de vida, es también una profesión. Yo creo que eso, afortunadamente yo no hice caso a eso. Pero, ojo, que ese consejo también, o esa mirada, me abrió el camino para decir que el arte y la cultura no es solo hacer arte y cultura, también es comunicaciones, también en Excel. Yo gozo haciendo Excel, ¿cierto? Eso, yo llegué cuando me hablaste del momento profesional que te digo el gozo, yo gozo haciendo en Excel. Aquí tengo por aquí unos Todo compañeros que... se Sí, resume a aprender a saber usar sí, Excel. Al final pero del sobre día todo... todo es eso, el secreto es eso. Sí, es maravilloso. Excel es maravilloso. Pero ¿por qué? Porque, o cuándo se vuelve maravilloso el Excel, cuando tú ves que ese cronograma y eh, ese rider y ese plan de tareas o plan operativo que tú hiciste está allá afuera, está transformado en música, está en las luces. Eso para mí es mágico, eso para mí es magia. Entonces, a través de un Excel, a través de, qué sé yo, tú puedes hacer arte también. Entonces también eso lo descubrí, pues, de alguna manera,
por esa idea de que el arte no es solo arte. El arte se hace a través de diferentes herramientas, disciplinas, o se nutre de muchas, como cualquier otro oficio, ¿ya? Finalmente. Entonces eso, yo creo que no sé, al final no respondí la pregunta, pero No, sí. A ver, porque justo la otra pregunta es ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? O el más reciente. ¿Era ese? A saber usar Excel. el mejor consejo es, no sé, no, yo creo que solo los de mi hija me da buenos consejos, sí. A veces me dice, ah, papá, pero eso no importa. Ay, ¿qué tal si mejor dejamos eso ahí y vamos al parque? Ah, eso es un consejo muy bueno. No, yo creo que la sabiduría de los niños, pues yo digo mi hija porque pues yo tengo dos, pero uno no habla todavía. Y mi hija ya de 4 ya habla tal por los codos. Los niños tienden a ver la vida como uno la vio, entonces ellos lo devuelven a uno, sobre todo cuando son hijos de uno, que uno se ve reflejado en ellos. Ellos lo devuelven a uno a ese estado, decía Maturana, al emocionar, o sea, a sentir las cosas desde lo básico, de lo simple, ¿cierto? Desde el afecto. Eso es lo más chévere pues, en este caso de ser papá, ¿no? Que te vuelve a uno mismo, cuando era niño, cuando eras despreocupado, ¿cierto? Y libre. Exacto, eso, sobre todo eso. Bueno, Nicolás, muchas gracias por habernos compartido todo esto. Sin dudas, o sea, realmente sé que tienes muchas cosas más a compartir y no dejes de contar con haberte llamado conmigo para poder, cuando salga la tesis, pues hacemos un capítulo O especial hagamos para hablar de un eso. debate de emprendimiento. Uno que esté a favor y otro que esté en contra. La Y elección. un podcast debate. Mal, un podcast debate. Ah, se peleaban. No, bueno, realmente sí, o sea, cuente con este llamado para hacer una expansión de toda aquella novedad, de aquellos estudios que vaya sacando, y la verdad es que con gusto de poder charlar sobre ello, porque lo encuentro súper valioso para la comunidad, en realidad. Así que, nada, muchas gracias. Recuerden que Arte Llamado está en YouTube, suscríbanse, está en las diversas plataformas de podcasting también. Arte Llamado todo junto y también está en Instagram. Y a mí me encuentran en LinkedIn. Así que si quieren participar en Arte Llamado, no duden en ponerse en contacto conmigo y yo con gusto podré darles aquí una ventana para que puedan expresarse y hablar sobre sus tesis, si fuese el caso. Bueno, Nicolás, esta es la última parte de la entrevista. Si quieres decir unas palabras finales, te cedo el micrófono. No, pues agradecerte. Yo creo que conversar siempre es una ganancia. Es como volver a la fogata, ¿cierto? Entonces, la cultura se construye alrededor de la fogata. Hoy nuestra fogata, pues, puede ser una plataforma como esta, ¿no? Es muy valioso, me parecen estos formatos muy chéveres. Yo o sea, hace rato que había perdido como donde escuchaba una conversación de alguien con alguien. Antes uno lo escuchaba en el colegio, en la universidad, que organizaban foros. Uno sale de ahí y deja de conversar, digamos, o se mete en la maquinaria laboral. Entonces creo que estos espacios, esa es la gracia de las tecnologías y de las TIC, ¿no? Que pueden ser una dimensión de la cultura. Son una dimensión de la cultura, como dice Martinelli, y podemos no solo pues ir a lo mundano, ¿cierto? Que también es rico, ¿ves? Películas malas, perder el tiempo también es rico, ¿para qué? Pero también es muy rico recuperar espacios donde una hora, a veces un poquito menos, la gente converse nomás. ¿Y para qué? Para conversar. Es que no, eso es lo que hemos hecho siempre. Entonces, yo te agradezco por esos espacios y que se sigan repitiendo y repitiendo y que sean muchos más podcasts como este, sobre todo para ti, pero también para todos los que quieran hacer podcast. Y creo que pues esa es la invitación, como a seguir conversando y si vemos que falta un espacio de conversación, crearlo. Somos gestores, los gestores tenemos el espacio, tenemos la oportunidad de crear espacios de conversación. Creo que esa es una de las grandes misiones de la gestión cultural. Buenísimo, Nicolás. Muchas gracias por haber estado aquí. En la descripción van a poder encontrar todos los links para que puedan chusmear lo que él está haciendo, lo que estuvo haciendo y lo que estará. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en un siguiente episodio. Chao.